El tema que voy a desarrollar en esta oportunidad es sobre anatomía de la retina. Soy la doctora Carmen Arenas Neira, médico residente del tercer año en la especialidad de oftalmología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La retina se considera como una extensión del sistema nervioso central que va a transformar la luz en un estímulo, un impulso eléctrico. Para ello, se le compara con una cámara fotográfica que tiene sus sensores que van a ser los fotorreceptores, es decir, la capa de conos y bastones, que son los encargados de recibir el estímulo de la luz. Luego tenemos a los procesadores, como su nombre lo dice, van a procesar o llevar este estímulo desde los sensores hacia la capa de fibras. Esta capa de fibras nerviosas van a ser los cables que finalmente van a llevar el estímulo nervioso hasta el cerebro. Los objetivos que vamos a desarrollar con la presente ponencia son, en primer lugar, conocer aspectos de la embriología de la retina. 2, vamos a conocer las relaciones y medidas de la retina. En tercer lugar, identificar las diferentes capas y los tipos celulares que hay en la retina, para finalmente terminar con la vascularización de la retina. Empezamos entonces desarrollando el primer punto, que es la embriología de la retina. Embriológicamente, la retina tiene su origen en el neuroectodermo. Aproximadamente el día 25, esta estructura que se llama vesícula óptica se acerca a la superficie del ectodermo y va a dar lugar a esta plácoda del cristalino, la que posteriormente va a originar el cristalino. Y por otro lado, esta vesícula óptica se empieza a invaginar, como vemos acá, dando lugar a este cáliz óptico que finalmente se va a diferenciar en dos capas. Una capa externa, que constituye el epitelio pigmentario de la retina, y una capa interna, que es la neuroretina. Finalmente, entre el cristalino y las capas de la retina se va a desarrollar el humor vítreo. Nuevamente aquí, para señalarles el epitelio pigmentario de la retina por fuera y la capa interna, la neuroretina. Entre ambas encontramos un espacio, que es un espacio que progresivamente se va a ir cerrando hasta convertirse en un espacio virtual y que va a constituir el espacio subretinal, y que es justamente el nivel donde se produce el desprendimiento o separación de la retina. El epitelio pigmentario de la retina, al estar formado solo por una capa de células, estas se diferencian rápidamente. Mientras tanto, la neuroretina, como está formado por varios tipos celulares, el desarrollo va a ser progresivo y por capas. Aquí en este gráfico superior vemos cómo las células de la neuroretina se encuentran todavía desorganizadas. Mientras tanto, en la parte inferior vemos cómo las células ya se han diferenciado y han migrado para formar las diferentes capas de la retina. Aquí vamos a hacer una cronología, un comparativo entre el desarrollo de las diferentes capas de la retina con el desarrollo de la vasculatura ocular. En cuanto al desarrollo de las capas de la retina, como ya se mencionó, la primera en desarrollarse es el epitelio pigmentario de la retina. Esto ocurre alrededor de la 8ª semana, mientras que las capas de la neuroretina se van a desarrollar desde la capa más interna hacia la capa más externa, de tal manera que la última capa en desarrollarse va a ser la capa de los fotorreceptores. En cuanto a la vasculatura ocular, la primera en desarrollarse es la vasculatura hialoidea. Esta inicia su desarrollo a partir de la 4ª semana, alcanza un pico de desarrollo en la semana 9 y desaparece alrededor de la semana 34. La vasculatura hialoidea tiene a su cargo lo que es la irrigación del cristalino. Luego aparece la vasculatura coroidea, alrededor de la 6ª a 8ª semana, hasta la 21 semana.
Al término de su desarrollo, la corocapilaris va a estar preparada para irrigar el tercio externo de la retina. Y la última en aparecer es la vasculatura retinal, cuyo desarrollo recién empieza en la semana 16 y concluye en la semana 40. Y va a estar a cargo de la irrigación de los 2/3 internos de la retina. Pasamos al segundo punto, que es las relaciones y medidas de la retina. La retina es un tejido transparente que va a recubrir la superficie interna de los 2/3 posteriores del globo ocular, desde la hora serrata hasta la papila o cabeza del nervio óptico. Tiene la forma de una esfera, la cual tiene dos extremos, uno posterior y uno anterior que es más amplio, y tiene dos caras, una cara externa que es convexa y que está en relación con la coroides, específicamente con la membrana de Bruch, y una cara interna que es cóncava, que está en relación con el vítreo. En cuanto al espesor de la retina, este es variable. En general, es más grueso hacia la parte posterior y se va adelgazando a medida que se acerca a la hora serrata. Así, a nivel o alrededor de la cabeza del nervio óptico, el espesor va a ser de 0.56 milímetros. En el ecuador, de 0.18 milímetros. A nivel de la hora serrata y a nivel de la fovea, el espesor es más delgado, 0.1 milímetros. Sobre la segmentación de la retina, la vamos a dividir en una retina central o posterior, donde vamos a encontrar dos estructuras importantes. Estas son la mácula y la papila o cabeza del nervio óptico. Y todo lo que está alrededor de la retina central o posterior va a ser la retina periférica. Esta retina periférica, a su vez, se va a dividir arbitrariamente en franjas. Esta primera franja viene a ser la retina periférica cercana y su ancho es de aproximadamente 1.5 milímetros. Luego tenemos la retina periférica media o ecuador, cuyo ancho es de 3 milímetros. Y finalmente una retina periférica lejana que se encuentra entre el ecuador y la hora serrata, cuyo ancho es variable y va a depender del tamaño del globo ocular, así como de los diferentes errores refractivos. Importante señalar que la distancia desde la hora serrata hasta el limbo es de 8 milímetros y del ecuador hasta el limbo es de 14 milímetros. En el polo posterior tenemos pues la papila o cabeza del nervio óptico, que en su diámetro vertical mide 1.75 milímetros y en su diámetro horizontal 1.5 milímetros. Y justamente esta medida es utilizada como referencia para hablar de distancias o de tamaño de lesiones a nivel de la retina, donde un dp, o sea, un diámetro de papila, va a ser igual a 1.5 milímetros. Por otro lado, el centro de la mácula se encuentra a 4 milímetros temporal a la papila, 0.8 milímetros por debajo del centro de la papila. Otro reparo anatómico importante es la proyección externa de la mácula, que va a coincidir con la inserción del músculo oblicuo inferior. La mácula es esta área que se encuentra a nivel de las arcadas temporales, que en su parte central tiene una depresión que se conoce con el nombre de fóvea y que se produce debido a la migración centrífuga de las capas internas de la retina, de tal modo que la luz vaya a incidir directamente sobre los fotorreceptores. En el caso de la fóvea, los fotorreceptores que encontramos son básicamente los conos. Esto explica por qué la fóvea tiene la más alta agudeza visual y también nos permite la visión de colores, debido a la presencia de los conos. Otras medidas importantes de la mácula, habíamos mencionado a la fóvea, de 1.5 milímetros. Por dentro de la fóvea encontramos a la foviola, que mide 0.35 milímetros, y por dentro de la foviola al umbo de 0.15 a 0.20 milímetros.
Rodeando a la fóvea tenemos un cinturón cuyo ancho es de 0.5 milímetros y se llama parafóvea, y rodeando a la parafóvea un cinturón de 1.5 milímetros que es la perifóvea. Finalmente, el diámetro de la mácula en total va a ser de 5.5 milímetros y su espesor de aproximadamente 160 a 190 micras. Aquí solamente para señalarles lo que es la zona avascular foveal, tanto por angiografía como en una microfotografía electrónica, donde vemos la irrigación a cargo de la coriocapilaris, de tal modo que ante un desprendimiento de retina, esta zona se va a ver gravemente afectada al no tener irrigación por parte de la coriocapilaris. El tercer punto de la exposición es identificar las diferentes capas y tipos celulares de la retina. La retina entonces está formada por 10 capas. El EPR, o epitelio pigmentario de la retina, y la neuroretina, que está formada por 9 capas, haciendo en total las 10 capas. A su vez está formada por varios tipos celulares, de los cuales los más importantes son 10 tipos celulares que vamos a mencionar a continuación. Los vamos a clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, las células principales. Aquí mencionamos al epitelio pigmentario de la retina, que son estas células columnares hexagonales en color verde, que tienen unas prolongaciones vellosas que van a envolver el segmento externo de los fotorreceptores. Luego tenemos a los fotorreceptores, los conos y los bastones, que son encargados de la fototransducción, las células bipolares, que son bastante numerosas y que van a conectar los fotorreceptores con las células ganglionares, y finalmente las células ganglionares, cuyos axones son las fibras nerviosas que finalmente van a formar el nervio óptico. Luego tenemos a las células moduladoras. Aquí están las células horizontales, que son estas que estoy señalando en color verde, y que hacen sinapsis con los fotorreceptores y con las células bipolares. Luego tenemos las células amacrinas, señalando aquí en color rojo, que sinapsan las células bipolares con las células ganglionares, y las células interplexiformes en color azul, que se extienden desde la plexiforme externa hasta la plexiforme interna. Y tenemos a las células gliales o de sostén. Aquí tenemos a las células de Müller, que son unas células que se van a extender desde la membrana limitante externa hasta la membrana limitante interna y cuyos núcleos se van a encontrar a nivel de la capa nuclear interna, son estos núcleos en color azul. Luego tenemos a los microcitos, aquí en rojo, que se encuentra cerca de los fotorreceptores, y tenemos a los astrocitos, aquí en color rosado, a nivel de la capa de fibras nerviosas. Finalmente mencionamos las 10 capas que conforman la retina. Tenemos el epitelio pigmentario de la retina, el segmento interno y externo de los fotorreceptores, la limitante externa, la capa nuclear externa, que está formada por los núcleos de los fotorreceptores, la plexiforme externa entre la nuclear externa y la nuclear interna, la nuclear interna, la plexiforme interna que conecta a la nuclear interna con la capa de células ganglionares, las células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y finalmente la membrana limitante interna. Y para finalizar, conocer aspectos sobre la vascularización de la retina. La retina es un tejido altamente vascularizado que tiene gran consumo de oxígeno y su irrigación está a cargo principalmente de la arteria central de la retina. Esta arteria es rama de la arteria oftálmica y es a su vez rama de la arteria carótida interna. La arteria oftálmica penetra dentro del nervio óptico, como lo vemos en esta gráfica, aproximadamente a 12 milímetros de la superficie ocular. Y una vez que llega a la papila o cabeza del nervio óptico, se va a dividir en 4 ramas.
2 nasales superior e inferior y 2 temporales superior e inferior. Esta arteria central de la retina va a ser la responsable de la irrigación en un 80% de la retina. Irriga los 2/3 internos de la retina, mientras que la coriocapilaris es responsable de un 20% de la irrigación, irrigando el tercio externo de la retina. La plexiforme externa va a constituir el límite o separación de la vascularización entre la arteria central de la retina y la coriocapilaris. A su vez, a nivel de la arteria central de la retina se forman los plexo superficial a nivel de la capa de células ganglionares, y el plexo intermedio y el plexo profundo en el borde superior y en el borde inferior de la capa nuclear interna. Muy bien, hasta aquí los aspectos que quería transmitirles respecto a la anatomía de la retina, y solo para terminar, mencionar que conocer la anatomía normal de la retina va a ser básico porque va a ser el punto de partida para poder entender las diferentes patologías, las diferentes enfermedades de la retina. Gracias.